en El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 10 minutos. Seguimos con las transmisiones a través de todas las plataformas y redes sociales del Mostrador, arrancando una nueva semana cargada de información. Como siempre, estamos como saben, en plena discusión de presupuesto, una compleja a propósito de las malas cifras económicas que recibimos la semana pasada, también en discusiones tensas a propósito de algunas partidas en específico, como la partida de salud. Todo esto pasando en el Congreso. En paralelo, ayer comenzaron las campañas para la segunda vuelta en estas elecciones de gobernadores regionales que vamos a tener el domingo 24 de noviembre, y mientras tanto el mundo sigue aquilatando el triunfo contundente de Donald Trump en Estados Unidos, solo por mencionar algunos de los temas que están en la agenda y que vamos a entrar a tocar este lunes junto a Cristian Leporati y Marco Moreno, que pasamos a ver inmediatamente en pantalla para presentarlos. Saludamos al director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Frank, ¿cómo están? Cristian, muy buenos días. Muy buenos Buenos días. días. Y también vemos en pantalla al académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portal, experto en marketing político, Cristian Leporati. ¿Cómo estás tú? Bien, buenos días, Chan. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bueno, mencionaba yo algunos de los temas que tenemos para conversar, pero quiero partir por uno que no toqué al principio y que tiene que ver con este no cambio de gabinete que tuvimos la semana pasada. Cambio en algunas subsecretarías, pero que causó sorpresa, ¿no? No solamente la oposición, por las demandas constantes por cambiar a ministros, particularmente la ministra Toá, sino que también sorpresa por parte de algunos en el oficialismo que esperaban una especie de reactivación en el relato, en el tono del gobierno para dar un impulso nuevo, ¿no?, a este último año de gobierno que queda por delante. Ayer, a propósito de los balances que se hacen respecto a este tema, la ministra Vallejo dio una entrevista en La Tercera donde mencionó algunos puntos y señaló que la decisión del presidente tiene que ver con mantener firme la hoja de ruta a propósito de estos proyectos más importantes que están en el Congreso, como por ejemplo pensiones, el CAE, se viene todo el tema educativo con el proyecto de la deuda histórica. En fin, hay varias cuestiones en agenda y el presidente decidió mantener a sus ministros a cargo de las carteras. ¿Cómo vieron esta decisión? ¿Correcta, errada? ¿Cómo lo sopesaron a su juicio? Marco Moreno, arranquemos contigo. Sí, bueno, efectivamente sorprendió la decisión del presidente, comunicada también en un estilo que lo caracteriza, ¿no? Pero era una decisión aparentemente que adoptó, sorprendiendo a mucha gente, bueno, por de pronto a muchos dirigentes de los partidos políticos del oficialismo. Esos se sorprendieron más cuando hubo algunos movimientos del subsecretario. Fue el caso del PPD, que resintió la salida del ex subsecretario Vergara, eh, y que no haya habido, ¿no es cierto?, una compensación, dicen los partidos políticos, y normalmente eso ocurre así en un gobierno de coalición, con esa salida. Me sorprendió también porque, si bien es cierto, puede ser un gobierno este gabinete que digamos, marcando lo que el presidente decía, una hoja de ruta. No veo el impulso para llevar adelante esa hoja de ruta. No siento una energía que pueda, en los próximos 400 días que le quedan de mandato al gobierno, llevar adelante esa hoja de ruta. Ahí hay un riesgo, ¿no? Y el riesgo es cuando no hay un impulso, no hay una fuerza, es caer en un gobierno que solo se dedica a administrar el último año de su mandato, lo que está bien, porque los gobiernos tienen que hacerse cargo de los problemas, tienen que enfrentar las dificultades, es cierto, pero uno podría echar en falta que eso se haga sin la convicción necesaria para sacar algunos proyectos emblemáticos adelante, especialmente cuando además se complica, dado el ciclo electoral en el que estamos, se complica todavía más la relación con el Congreso, porque los parlamentarios fundamentalmente, especialmente los incumbentes, los que van a la reelección, que son una gran mayoría, comienzan a instalar su propia agenda, comienzan a instalar sus propias prioridades.
¿no? Quieren que se discutan los temas que a ellos les pueden redituar electoralmente o servir para mejorar su posicionamiento público. Entonces, es un periodo complejo el último año de gobierno y por lo tanto el presidente tomó una posición que es que, según lo que él nos ha dicho, va a continuar con su gabinete y que por lo tanto no cambia nada respecto a la situación que conocemos hasta ahora. Pero insisto, ahí yo veo un riesgo. Yo veo el riesgo de el impulso para el último año, que es más complejo ese último año por las razones que antes señalaba y que comporta, ¿no es cierto?, un riesgo para la administración, que es quedarse un poco solo eh, haciendo cosas que podría alguien interpretar como un gobierno que está terminando, que se dedica solo a administrar y esperando que llegue el fin del mandato, ¿no? Ese es el riesgo que veo en una decisión así, porque todavía quedan por delante un poco más de 400 días de gobierno y lo que uno esperaría es que hubiera una fuerza eh, en el último año, ¿no es cierto? Cuando ya los gobiernos están más exhaustos, no tienen mucho capital político para llevar adelante una agenda importante como son las reformas que el gobierno ha puesto como prioritarias, que es, por ejemplo, pensiones, que algo va a tener que hacer en salud, porque en salud se está incubando una crisis que no estamos todavía percibiendo con mucha claridad. Yo he estado observando un fuerte cuestionamiento de lo que pasa ahí de Mm. manera bien subterránea, pero en algún momento eso puede escalar y convertirse en una crisis, lo que está pasando con el financiamiento del sistema público de salud, especialmente de los hospitales. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Por ejemplo, con una ministra que, que, que no tiene peso político, la Mm. ministra de Salud, me refiero, que está desgastado, su liderazgo. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Eso es lo que me preocupa de los próximos 400 días que le quedan de gobierno al presidente Gabriel Boric. Sí, es un tema en sí mismo todo lo que está pasando con el debate en materia de salud. Bueno, ayer el ministro Marcel en entrevista también señalaba de que van a existir estos recursos fiscales suficientes para cerrar bien el año, pero ese es solamente como el desde donde se tiene que partir analizando lo que está pasando en ese sector, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas, tal como dice Marcos, que se dijo bastante la semana pasada, es que, claro, el gobierno renunció a reactivar políticamente su gestión. ¿Comparte esa mirada, Cristian? Sí, a ver, yo la semana pasada lo dije, lo conversaba con nuestro amigo aquí, de panelista, lo conversaba fuera de cámara, digamos, antes. Yo creo que la medida fue correcta de la presidencia de no tomar en cuenta lo que siempre señalan las oposiciones de turno. Siempre quieren sacar a alguien. Es una tradición política allá en Chile. Y me parece muy bien, está tan bien tomada la decisión que en el momento que el presidente dice, oye, esta cosa no hay cambio acá de ministros, se desactiva inmediatamente, comunicacionalmente, se desactiva la agenda que estaba planteada a partir de la oposición y en varios medios de comunicación. Se acabó la discusión. Y después ya entramos en la discusión número dos, que bueno, ¿cuáles fueron los subsecretarios y por qué se fueron? Pero estamos hablando de los subsecretarios. O sea, de alguna forma, frente a tantos errores que ha cometido el gobierno en el tiempo, en lo comunicacional, en la gestión de las comunicaciones, en este caso estuvo muy aceptado el presidente y se acabó el tema, y eso está bien. En segundo lugar, yo también diría, además de haber desactivado una conversación brutal sobre el tema del cambio ministerial, en segundo lugar, creo que, a diferencia de lo que plantea Marco, es súper importante, dado el entorno político en Chile, dado el entorno global, con la llegada de Trump, con el pendiente en Gaza, el pendiente en Ucrania, lo que puede pasar en Taiwán con China, que le empieza a crecer el diente respecto de ese Estado independiente, etcétera, etcétera. Me parece que es muy importante tener un Estado con buena gestión. Manejar un Estado es muy complejo, apenas tienen 4 años para gestionarlo, un periodo, eso es lo que dura el periodo, y el último año generar cambios ministeriales con personas nuevas, quizás en temas tan relevantes como el tema de seguridad, Ministerio del Trabajo, como se decía por ahí, también educación, con el proyecto del CAE número 2, digamos, o el fin del CAE. En verdad, creo que el presidente se jugó en este segundo punto, en este segundo lugar, se jugó por mantener fuerte la gestión, dado el entorno global y el entorno local. Yo creo que es una muy buena decisión.
En lo comunicacional y en lo que corresponde a gestionar. Gestionar un Estado hoy en día es cada vez más complejo, no solamente en Chile, lo vemos en todas partes. Si uno mira para donde mire, uno ve países con problemas de gestión política. Es muy complejo porque finalmente los estados, sobre todo en Latinoamérica, presidencialistas, que gobiernan con parlamentos opositores, no pueden hacer mucho. Entonces, en ese contexto de complejidades, mantener firme los principales líderes dentro de un gobierno, en su gabinete y en el comité político, creo que no es menor. Yo creo que fue una decisión súper acertada la del presidente, y se acabó el tema. Ahora el tema es otro. Los temas que vienen ahora son otros, ¿no? Ya no es el tema de los ministros que se van o que vienen. También hubo mucha chimuchina y mucha copucha de que uno lo pudo leer en la tercera, como tú señalabas muy bien, Fran, en la entrevista a la ministra Vallejo. También se podía ver en el Mercurio, también en el mismo mostrador, mucha conversación respecto de las molestias de los partidos del oficialismo. Oye, pero en realidad lo que se habló en Castillo, en Cerro Castillo, hace unos días atrás, era estamos todos unidos. Y lo más importante es permanecer unidos. Y eso es, te das cuenta, el resto es parte de la copucha cotidiana, pero bueno, yo creo que el gobierno hizo un muy buen control de agenda, en definitiva. Ujú. Ahora, y para cerrar este tema, otro de los comentarios que escuché bastante la semana pasada, sobre todo de la oposición, es que, claro, el gobierno había renunciado a gobernar y se plantean todas estas preguntas en torno al legado que dejaría y que sería posible gestionar en este último año de gobierno por parte del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo ven ese debate? Porque también típico tema de último año de gobierno, sobre todo lo vamos a estar viendo el próximo año. ¿Qué nos deja el gobierno del presidente Gabriel Boric? Bueno, aquellas cosas que probablemente sean o sea, posibles de demostrar, se están debatiendo ahora en el Congreso, como la reforma de pensiones. ¿Cómo ves ese debate, Marco, en torno al supuesto legado, o está mal conceptualizarlo de esa manera, pensando en que, claro, hoy día los problemas de gestión trascienden mucho más allá de los proyectos emblemáticos que están en el Congreso? Efectivamente, tiene un desafío importante el gobierno y el presidente para instalar un legado, ¿no? Y el desafío tiene que ver con cómo la gente va a percibir este último año de mandato, ¿no? Finalmente, lo que le queda en la retina a las personas son lo que ocurrió en los últimos meses de la gestión en términos de Mm. realizaciones. Esto no va que no hay un riesgo, como decía al principio, de que no pueda darse, porque hay condiciones del entorno, hay variables que el gobierno no maneja, como por ejemplo la expectativa que tienen los parlamentarios respecto de su agenda, ¿no? Que no necesariamente es la agenda del gobierno. Cuando digo la expectativa de los parlamentarios, no digo la tensión entre el oficialismo y la oposición, sino que digo la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, porque los parlamentarios van a la reelección, los del oficialismo y los de la oposición, y incluso los del oficialismo son los que comienzan a instalar sus propias agendas, ¿no? Pero repito, porque, También. porque, porque tienen que reelegirse, y por lo tanto eso comienza a generar también un desorden mayor dentro del oficialismo, lo que complejiza esta idea, ¿no es cierto?, de un legado, ¿no? Además, creo que todavía es demasiado prematuro plantear eso. La verdad que la historia reciente o la historia de corto plazo suele ser esquiva con los presidentes porque no les reconoce muchas cosas, ¿no?, a los gobiernos. De repente uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el legado del presidente Ricardo Lagos? Y podrá decir la reforma del auge, podrá decir, ¿no es cierto?, un par de cosas más. Lo mismo respecto de Elwin, que hizo la transición, de Frey, que hizo la inserción de Chile en el comercio internacional. No sé, un poco en ese estilo nos manejamos, pero generalmente la historia corta, digo, no suele ser muy generosa con los mandatarios. Por lo tanto, poner demasiado acento en eso podría desviar la atención de lo importante. Y como decía Cristian, si es que se tomó la decisión de hacer un gobierno de gestión, bueno, hay que gestionar los problemas que hoy día tenemos, que son varios. A mí me preocupa mucho el tema de salud. Lo que tú decías, Fran, es que el ministro dijo vamos a tener financiamiento para terminar el año. El problema no es terminar el año, el problema es el año que viene, ¿no? Y yo he escuchado una crítica transversal de varios actores, bueno, la presidenta del Colegio Médico, la doctora Reagada,
el senador Juan Luis Castro de la región de O'Higgins, que ha venido insistentemente en las últimas semanas colocando el punto de la crisis hospitalaria, que creo que es un tema no menor, repito, en un contexto en donde el gobierno no va a manejar menos variables de las que hoy día puede manejar, especialmente porque se produce un desorden dentro del oficialismo también, ¿no? Por supuesto que en la oposición, pero dentro del oficialismo también, reitero, por el incentivo que genera, ¿no es cierto?, el proceso electoral, ¿no? Los Sí. parlamentarios quieren reelegirse y por lo tanto eso los lleva muchas veces a priorizar otros temas. Por ejemplo, imagínense ustedes que priorizan el tema de la salud como su principal demanda y el gobierno esté complicado respecto de los recursos, de la aprobación en el Congreso para poder aprobarlo. Entonces ahí vamos a tener una dificultad muy seria que puede poner una nube, ¿no es cierto?, tender un manto de duda respecto del legado presidencial, ¿no? Y como digo, es complicado que los presidentes, ya vimos que en los casos de Sebastián Piñera, los dos gobiernos, cuando se intentó trabajar en el tema del legado, finalmente se tomaron o se ocupó el último año de cada una de sus administraciones pensando en el legado que todavía no está muy claro cuál es, ¿no? Muchos podrán decir que el legado del presidente Gabriel Boric fue el rescate, pues, de Sebastián Piñera fue el rescate de los mineros en su primer mandato, y en el segundo, no sé, el manejo del COVID, COVID. puede Mm. ser, claro. Pero, claro, pero esa construcción se hace a posteriori, no se hace, y creo que la experiencia de Piñera, ¿no es cierto?, que dedicó tiempo al tema del legado, debiera ser un aprendizaje que este gobierno debe tomar y no caer en ese juego de intentar construir, ¿no es cierto?, legado antes que termine el mandato presidencial, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión porque si se va a enfocar en la administración, en la gestión, hay que hacerlo de verdad, ¿no? Porque ahí hemos tenido un déficit en esta administración. Entonces hay que hacerlo de verdad y hacerlo en serio, enfocarse en la administración. Ujú. Cristian, ¿cómo ves tú ese debate? ¿Es correcto Mira, el hablar de legado, legado a a esta ver, altura? legado para mí, a mí me huele, a ver, la política como todas las organizaciones en general y las dimensiones operan bajo ciertos parámetros tradicionales. ¿Ah? Y el tema del legado es un tema que se construyó en Chile hace muchos años, que los gobiernos deben tener un legado. Y creo que una tradición, a estas alturas del partido, una sociedad totalmente digitalizada, con la cantidad de bulos que configuran el paisaje de la información en general, con una pérdida brutal del periodismo también en términos de credibilidad, con tantas cosas que están pasando, en general hablar de legado es como algo muy ya de otra época. ¿Ah? Cuando uno habla de legado me recuerdo un poco de la época de Ricardo Lagos, por ahí. ¿Ah? Me sitúo en esa época, que era tan importante hablar de eso. Yo creo que hoy en día el legado de un político es simplemente tener la capacidad de gobernar, de gestionar bien políticamente un país, tratar de sacar adelante algunos proyectos en la medida de lo posible, dado que nos enfrentamos en regímenes, como señalaba antes, presidenciales con congresos opositores, lo que hace casi ingobernable un país. Y dentro de ese contexto es salir adelante, es sobrevivir un poco. Yo creo que el mejor legado que puede tener un gobierno es en el corto plazo, que un poco lo que plantea Marco, qué pasa en el corto plazo y qué pasa después. En el corto plazo es sobrevivir y en una segunda etapa probablemente ya entrar en la memoria, entrar en lo emocional, que en el fondo es que te queda en la cabeza, en las sensaciones, como ciudadano respecto de una gestión de un gobierno que dura 4 años apenas. ¿Ah? Yo creo que por ahí va un poco, es una mezcla de lo contingente que dice con gestión, relación, y lo otro que es la emoción que dice relación con lo discursivo, con la retórica del gobierno, con eso que alguna vez lo hablamos en el panel, que hoy en día los gobiernos, no solamente en Chile, en el mundo en general, son más bien gobiernos discursivos, son gobiernos más bien performáticos, en lo cual se habla mucho, se dice mucho, se generan relatos, y ojalá un solo relato en la medida de lo posible, pero a la hora de los que hubo, a la hora de la verdad, uno empieza a escarbar un poco las políticas públicas que se puede desarrollar en un gobierno, y son bastante pocas, ¿ah? Pocas las políticas públicas que se desarrollan por distintas razones. Eso tenemos gobiernos que operan mucho en lo performático, y en la emoción. Y ahí va, ¿ah? Va por ese lado el tema. Y eso es lo que tiene que un poco jugar el gobierno, jugar a armar un relato de futuro. ¿Ah?
de futuro, un relato de cómo hacer percibido en el tiempo y tratar de sacar lo mejor posible la gestión, que como señala Marco muy bien, en general no ha sido muy buena en muchos aspectos. Mm. A propósito del tema de las emociones y el cómo se hace política en ese sentido, ¿qué les parece si nos pasamos y hacemos una pincelada respecto a lo que pasó en Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump? Quiero aprovechar de recomendar un editorial hoy día que tenemos en portada en el mostrador.cl que se titula La solución a la ultraderecha está en la política. La solución es hacer política, una que refuerce las instituciones democráticas y que tenga como meta mejorar la vida de las personas. A partir de eso, ¿cómo analizaron lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando también? ¿Qué lecciones extraer ante un contexto más bien universal? Guardando las proporciones de las particularidades de Estados Unidos, por supuesto, pero con contexto universal me refiero a una población descontenta, con demandas no resueltas, una política que no responde y el respaldo a figuras populistas y extrambóticas que juegan mucho con el tema emocional, como es la figura de Donald Trump y que, bueno, tuvo un triunfo bastante contundente que dejó muy atrás las proyecciones de las encuestas que teníamos sobre la mesa la semana pasada. ¿Cómo ven ese debate a propósito del debate mismo que estamos teniendo aquí en nuestro país y que además se va a intensificar a propósito del tema de las elecciones, Marco? ¿Cómo ve esa línea? Está en silencio, parece. No, decía que es interesante lo que tú planteas porque después de una semana, harto análisis respecto de las razones por las cuales ganó Trump en Estados Unidos. Una es esta, ¿no es cierto?, de la arremetida de la derecha conservadora. eh, y yo le he estado dando una vuelta como varios que piensan que eso hay que ponderarlo un poquito más, ¿no es cierto? En realidad, creo que el elector norteamericano es más pragmático de lo que nosotros pensamos. Y tú lo decías en la última parte de tu intervención, Frank. Yo coincido con eso. Probablemente la gente votó fundamentalmente por cómo percibía la marcha del país, por Mm. cómo veía que una inflación eh, que es bien rara en Estados Unidos, el 21% acumulado, estaba haciendo que la vida fuera menos placentera, menos agradable de lo que había sido antes, ¿no? Entonces creo que todos esos elementos también hay que tenerlos en cuenta cuando analizamos resultados que no puede leerse solamente de un punto de vista político-ideológico, ¿no? Yo no estoy tan convencido que sea solo una arremetida de la derecha, sino que tiene que ver más con lo que tú decías, ¿no es cierto?, de que los ciudadanos cada vez más juzgan a los gobiernos en función de resultados, y resultados es la palabra que puede encumbrar o hundir a un gobierno. En el caso de Biden, los resultados, ¿no es cierto?, lo hundieron. Kamala Harris era vista como la continuadora de esa administración, ¿no? Y por lo tanto se le endosaba también a ella justamente la dificultad para producir los cambios concretos en la vida cotidiana de las personas que los ciudadanos estaban demandando. Esta idea, ¿no es cierto?, que lo comentábamos antes de la elección el lunes pasado con Cristian respecto de la América profunda, y Cristian tenía razón porque Cristian decía en realidad no hay una América profunda porque en realidad es como el ciudadano promedio norteamericano, salvo lo que pase en algunas localidades de la costa oeste o la costa este norteamericana, pero en realidad Estados Unidos en general es la América profunda. Entonces, creo que hay bastante de eso. No estoy tan convencido que solo el elemento conservador, de derecha, ultramontano, lo explique todo, ¿no? Creo que hay elementos más pragmáticos, más concretos. Nosotros sabíamos, porque el año 2016 Trump ganó hablándole a un electorado, ¿no es cierto?, que no conocíamos, que no percibíamos muy bien, cómo era esto que se llamó en este momento la América profunda, el ciudadano blanco, ¿no es cierto?, de los cinturones industriales que se habían empobrecido, en fin. Eso ya lo sabíamos, no siento que sea lo que explique únicamente, ¿no es cierto?, explique únicamente el triunfo de Trump en esta elección. Es cierto que Trump ganó por casi 3 puntos porcentuales en términos, ¿no es cierto?, de electorado popular, ¿no es cierto? Después de George Bush Jr., el presidente que ha ganado efectivamente en el electorado popular, digamos, en población.
en la población y el resultado electoral de los colegios electorales, de los votos electorales. Entonces, eh, pero tampoco es una cosa que uno pudiera decir, mira, en realidad fue una revolución de los norteamericanos empobrecidos que están en contra del aborto. Yo creo que es más complejo que eso, por lo tanto, solo verlo en clave derecha, izquierda, conservadurismo, progresismo, no es suficiente, ¿no? Yo Ujú. creo que hay un elemento de mucho mayor pragmatismo en que los ciudadanos toman sus decisiones, y ese pragmatismo tiene que ver con una cosa muy concreta, resultados, ¿no? Mm. La gente lo que quiere son resultados. Para eso elige un gobierno, para que le resuelvan sus problemas, ¿no? Y por lo tanto, lo que vimos acá y que lo hemos estado viendo en América Latina en otras elecciones es este tema también de que hemos comentado contigo, Fran, y con Cristian, de la alternancia, ¿no? Salvo el caso mexicano, ¿no? En donde hay continuidad, Sí. y Paraguay puede ser otro caso también en donde ha habido continuidad. Vamos a ver qué pasa en Uruguay. Lo que hemos visto en América Latina es alternancia fundamentalmente, ¿no? Y muchas veces lo que se plantea en Chile respecto a lo que va a pasar el próximo año tiene que ver con eso. Entonces, creo que la palabra en este caso es resultado, ¿no? Kamala Harris era vista como la continuidad de un gobierno que, en opinión de una parte norteamericana, no lo había hecho bien en cuestiones que a la gente le importan. Por ejemplo, la inflación, por ejemplo, los precios, por ejemplo, ¿no es cierto? Que hay tanta llegada de inmigrantes a Estados Unidos, en fin, en esas cuestiones concretas es lo que se está fijando los ciudadanos, y creo que más que una disputa puramente ideológica, piensen ustedes que Trump ganó en varios estados donde poco antes en los plebiscitos a favor o en contra del aborto se había impuesto el aborto, ¿no? Ganó también en esto, no explica todo una cuestión meramente ideológica, política de derecha. Es una explicación un poco simplista, creo yo, para hablar de la complejidad que significa la manera en que los ciudadanos están tomando sus decisiones. Oye, están. Déjame agregar, Cristian, Sí, lo que trajo la CADEM de esta primera semana de noviembre, donde el 81% de los consultados aseguró tener una excelente imagen del presidente del Salvador, Nayib Bukele, y un 42% le gustaría que el próximo presidente tuviera un estilo similar aquí en Chile. Lo agrego como dato, ¿no? Para incorporarlo también en la sí. complejidad del debate que va más allá de las distinciones ideológicas, como dice Marco. Sí, están así lo que tú planteas, Fran, y también Marcos, que en definitiva, si nos vamos al caso de Taylor Swift, por ejemplo, Taylor Swift es un líder de opinión importante en Estados Unidos y gran parte del mundo como artista. ¿Para qué hablar también, no sé, pues de Lady Gaga, etcétera, Cristina Aguilera? Todos los artistas en general, como suele pasar con el Partido Demócrata, siempre apoyan a los candidatos, a sus candidatos, y lo apoyan con show, con comentarios, etcétera. Y todo eso no funcionó, no funcionó porque básicamente además de lo que tú planteas de Bukele, básicamente el electorado es muy pragmático, es muy racional y sintió que Harris no iba a funcionar en este esquema en la cual hay una economía empobrecida, economía con problemas, inmigrantes que entran y entran y entran con descontrol, según las percepciones en Estados Unidos. Nada de eso funcionaba y en eso la retórica masculina de una persona ya que está muy entrada de tercera edad, como es Trump, de 78 años de edad, hay que decirlo también, eh, los convenció mucho más que esa retórica democrática del Partido Demócrata de Harris. Y ahí está. Básicamente, aquí no hablamos de una lucha de información versus desinformación, que fue un poco la pelea anterior que tuvo en su primera campaña Trump contra Clinton. Aquí ya no va eso, aquí va algo mucho más profundo, que son las sensaciones de las personas y sensaciones muchas veces bastante racionales. No les gustó lo que pasó con Biden y no les convencía lo que iba a pasar en el futuro con Harris y claramente Trump les gusta, tenía al lado a más que es nuevamente agregar un personaje como Elon Musk, muy interesante, Elon Musk, con mucho arrastre en el mundo empresarial, no así en el mundo popular, es más bien un personaje de la élite, pero bueno, puso bastante plata, puso 120 millones de dólares, apostó por él, está apostando probablemente por un ministerio y seguir creciendo su imperio que tiene de los autos eléctricos. Entonces, todas estas cosas van condimentando. Ahora, yo creo que no he analizado mucho, pero me llama la atención
que el mundo político en Estados Unidos es bastante masculino, ¿ah? Y en Mm, eso se sí. dificulta al parecer bastante en el futuro nuevamente una postulante a la presidencia mujer, ¿ah? Es un muy masculino el Estados Unidos definitivamente, ¿ah? Y también yo creo que eso jugó en contra de Harris, más allá de su destiempo, al llegar a último momento, etcétera, todo lo que hemos hablado. Pero bueno, eso es un poco la realidad. Tenemos un electorado emocional práctico, ¿ah? Yo diría que ese es un poco el perfil del elector norteamericano. Muy emocional, muy práctico también y cortoplacista. Aquí no hay miradas de relato de futuro, grandes narrativas. Aquí ya se acabó ese mundo de la Guerra Fría con dos miradas ideológicas profundas. Este es el mundo del siglo XXI, el mundo de que me resuelve mi problema y lo antes posible. Y si no lo hace, bueno, cambio fuera, elegimos a otra coalición. Lo que señalaba Marco antes, América Latina vota uno, después vota otro. Es verdad, pero eso ¿por qué hace eso? Porque simplemente no está contento ni con uno ni con otro, porque ninguno le resuelve el problema. Y ahí está. Ahora, en términos de emocionalidad y pragmatismo, trasladémonos a lo que está pasando acá con lo que, bueno, arrancó el día de ayer, esta segunda vuelta de gobernadores regionales, también lo que se viene más adelante para las parlamentarias. Hoy día, de hecho, en un ratito más, el candidato a gobernador por la metropolitana, Francisco Rego, va a presentar a su equipo municipal urbano, respaldado por estos alcaldes electos del sector. Van a presentar al vocero de campaña, entre los que va a estar Mario Desbordes, Jaime Belolio, Sebastián Sichel, Felipe Alessandri, etcétera, etcétera. Y hemos visto un estilo bien en su línea, ¿no? Lo que ha hecho Francisco Rego hasta ahora, planteando esto como una especie de plebiscito hacia el gobierno, situando a Claudio Rego directamente en el oficialismo, apoyado por el Partido Comunista, una persona que votó por el apruebo y se ha encargado de resaltar este tipo de características para situar en el oficialismo al actual gobernador. Y por otro lado tenemos a un Claudio Rego que está tratando de poner su trabajo y su experiencia por delante, que tiene como jefe de campaña al alcalde Tomás Bodanovich, y por otro lado vemos a la alcaldesa Evelyn Matei acompañando también a Francisco Rego, a estos dos presidenciables, haciendo una especie de jefes de campaña de ambos candidatos, porque se juega mucho, ¿no? En relación a lo que va a pasar el próximo año, el cómo termine la correlación de fuerza en los gobiernos regionales, sobre todo aquellos más importantes como la metropolitana, Valparaíso, Biobío, donde se disputan ahí oficialismo y oposición. ¿Cómo ve este camino corto de aquí al 24 de noviembre y la estrategia que se han estado desplegando hasta ahora, Marco? Y no, igual no deja de sorprender que personas como Belolio, como Mario Desbordes, estén un poco en esta idea de un plebiscito al gobierno. Igual uno entiende que, claro, que ellos son oposición y que quieren ser gobierno y probablemente estén apostando por eso, pero que se la jueguen tanto, digamos, en plantear esa dicotomía, ¿no? Plebiscitaria, eh, donde uno hubiera esperado que le hubieran puesto atención a los resultados de las urnas el pasado 27 de octubre, cuando la gente habló de moderación y de equilibrio, creo yo, como una señal importante, que ellos sigan cayendo en esta política de trinchera, ¿no? Porque lo que estamos viendo es una política de trinchera, donde cada bloque se atrinchera para enfrentar al otro en un plebiscito en donde lo que se busca es imponer a un candidato más allá de sus capacidades técnicas para poder enfrentar los desafíos que tiene una región, sus competencias, quiero decir, ¿no? Que por lo menos hasta ahora Claudio Rego la ha exhibido. Yo no quiero decir que el otro candidato no las tenga, pero estamos diciendo de quiénes las ha exhibido y por lo tanto uno puede hablar de eso, ¿no? De lo que ha visto, de la concreta realización de acciones a partir de esos actos. Entonces, me sorprende esta teoría del empate que estamos viendo en la oposición. Creo que no es un buen camino el que están tomando. Eh, la gente está rechazando este tipo de lógicas adversariales, ¿no? Del enfrentamiento. La gente no quiere eso, la gente está demandando
otro estilo de política, por eso que perdió Cubillos, por eso que perdió Poduje, por eso que también de alguna manera perdió Iracy Hasler en Santiago, ¿no? Porque la gente está rechazando el que no se haga bien el trabajo, está rechazando el estilo confrontacional. Ahí hay un riesgo que yo veo en la decisión que están tomando estos alcaldes, y me enfoco en dos porque pienso que podrían ser o haber tenido un estilo más moderado, uno hubiera esperado una moderación. No sé si va a estar Catalina San Martín en ese comando, la electa alcaldesa de Las Condes. Ella se ha Ojalá que alejado no, harto de porque, eso, bueno, públicamente. si es así, es que no sabemos, pero si es así, es una buena señal. Yo creo que por ahí es donde la gente está, o sea, esa lectura me parece más razonable que hacen algunos rostros, ¿no? Entiendo lo del oficialismo, porque Claudio Rego es el actual gobernador y por lo tanto Bodanovich y los otros alcaldes que están acompañando, la alcaldesa de La Pintana, el alcalde de Renca, Castro. Entiendo eso porque lo que buscan es darle continuidad, pero yo hubiera esperado una actitud distinta de Belolio y Desbordes, por nombrar, bueno, por de pronto, pero Evelyn Matei está haciendo su juego de ser candidata presidencial y está barriendo para adentro, Ujú. pero no siempre barrer para adentro te puede ayudar en una campaña presidencial, ¿no? Y creo que Belolio y Desbordes, por nombrar a estos dos, están un poco o van en contraflujo de lo que uno podría pensar que era una manera distinta de entender la política. Yo entiendo que sean opositores, ¿no? Que su rol, que ellos lo han asumido como tal, pero no sé si la gente lo va a entender de la misma manera. Creo que puede ser están partiendo con un error importante para enfrentar una gestión que ellos tendrán que realizar durante 4 años, en donde probablemente también la gente les cobre esto, esto de jugar al enfrentamiento, ¿no es cierto?, a trincherarse sin más razones que porque el otro es blanco, yo soy negro o al revés, ¿no? Creo que eso no es lo que no es que es lo que aleja a la gente de la política y que es lo que estamos viendo en la elección, por lo menos acá en la región metropolitana. Pero ¿Qué- Desbordes ganó así, ¿ah? Sí, también. Desbordes ganó así, enfrentándose a la ex alcaldesa ya. Oye, ¿qué es barrer para adentro? ¿Es como capitalizar los triunfos? Que me declaro Es, ignorante del es, dicho. Como, Sí, no, digamos, todo lo que me sume lo pongo detrás mío ok. o lo pongo dentro de mí porque eso me puede ayudar como una plataforma o mejorar mi capital político, pero eso siempre tiene un riesgo, siempre hay ahí un punto que después se te puede volver en contra, ¿no? Y por eso que los políticos tienen que tener cuidado cuando solo apuestan a esta idea como digo, de excavar la trinchera, ¿no? Para hacer la política desde ahí. Mm. Cristian, Eh, ¿cómo ves la figura de Francisco Rego en este escenario? A ver, yo creo que la figura de Francisco Rego es bastante irrelevante. Sí creo que lo relevante de la lucha por la gobernación en RM básicamente pasa por una especie de piloto. ¿Ah? Yo creo que Matei, Belolio, Desborde están apoyando la candidatura de Francisco Rego y bajo el concepto paraguas de la seguridad, que es el mismo que hoy vimos el fin de semana, se explayaron profundamente en el Mercurio y también en el diario financiero, el equipo asesor de Matei, que el concepto va a ser seguridad, de la campaña política y programa de gobierno de Matei. El concepto de seguridad en economía, seguridad en trabajo, seguridad ciudadana, etcétera. Por lo tanto, yo entiendo y asumo que sienten que van a perder, que no tienen probablemente por dónde ganar, con Claudio Rego, pero sienten que Francisco Rego y la lucha por la capital, básicamente es un primer piloto para probar un poco qué tan bien funciona el concepto de la seguridad en la capital. Ah, yo creo que por ahí pasa un poco y en ese contexto está siendo utilizada la campaña y los grandes rostros de la derecha en región metropolitana. Por ahí va un poco, yo creo, el juego. No le doy mucho más que eso, porque en verdad por la encuesta la solidez de Claudio Rego es bastante grande. Y de ahí también que veamos
en un segundo aspecto o segundo punto de vista, veamos también mucho cómo Francisco Rego, que no tiene experiencia política casi, se apoya tanto en Matei, en Evelyn Matei, con fotos ya famosas como la de la portada de La Segunda en algún momento, abrazándose a ella, y lo mismo, o sea, hay toda una cantidad ahí de símbolos, de códigos, que no están hablando de una candidatura que es débil, que requiere mucho del apoyo de su sector político, pero también, como yo señalo, por un tema de un piloto. Es una primera aproximación a lo que puede ser ya la presidencial el año que viene. Sí, ahora, y ya para ir cerrando, hay otros gobiernos regionales que van a llamar bastante la atención, como por ejemplo lo que va a pasar en Biobío con Alejandro Navarro, que ya hay algunas personas en el oficialismo y sobre todo en la democracia cristiana que se descartaron a apoyar su candidatura. El otro día conversaba con el diputado Eric Aedo, donde derechamente decía, yo no voy a votar por él por una cuestión de coherencia. Entonces, bueno, y además lo que va a pasar en Valparaíso con María José Hoffman y Rodrigo Mundaca, donde hasta ahora Rodrigo Mundaca estaría corriendo con ventaja, pero claro, ahí también simbólicamente se está jugando algo importante, por lo menos para la región de Valparaíso. ¿Cómo ves esos otros lugares que hay que mirar en relación a lo que va a pasar el domingo 24, Marco? Ya para ir cerrando. Le pondría especial atención también, Fran, a las regiones donde compiten los bloques entre sí, ¿no? Mm, Que es Antofagasta, Antofagasta. en donde entiendo que el Frente Amplio llamó a votar por el actual gobernador, no Sí, así por la candidata Marcela Hernando del Partido Radical, que fue ministra sí. del presidente Gabriel Boric, ¿no? Ministra de Minería. Fue intendenta, fue diputada y fue intendenta durante el gobierno de Bachelet. Ahí hay que tener cuidado, con esa decisión. Lo mismo va a ocurrir en Los Lagos, donde se enfrenta un candidato de Chile Vamos y una candidata del Partido Republicano, ¿no? Donde vamos a ver cómo procesan sus diferencias entre bloques, ¿no? Extra bloques, como dices tú, que son las otras 9 regiones, ¿no? Son 11 regiones donde hay segunda vuelta, hay 2 regiones donde se da este fenómeno, Antofagasta y Los Lagos, donde compiten los bloques entre sí, pero en las otras regiones, las otras 9, hay un enfrentamiento entre lo que podríamos decir se ha ido configurando el candidato del oficialismo y el candidato de la oposición en esta lógica un tanto binaria o plebiscitaria que se está planteando. Tú lo decías, el caso, bueno, lo decíamos recién, el caso de la metropolitana, pero también es el caso de Valparaíso, ¿no es cierto?, en donde está el actual gobernador Mundaca y la desafiante candidata de Chile Vamos, María José Hoffman, ¿no? Que representa un poco la oposición. Ahí es como más nítido. En otras regiones creo yo que esa nitidez se pierde un poquito. Pensemos, por ejemplo, en la Araucanía, ¿no? En la Araucanía, donde el actual gobernador, que llegó segundo, Sí. compite con un candidato ex demócrata cristiano que no está apoyado totalmente por el oficialismo, ¿no es cierto?, como es el exdiputado René Zafirio, ¿no? O lo que tú mencionabas respecto de Bío Bío, ¿no? En donde Navarro, el ex senador Navarro, no está apoyado por el oficialismo. Entonces, esas disputas son menos claras respecto del resultado, cómo se va a alinear. La centroizquierda está complicada en la Araucanía, está complicada en Biobío. Puede ser que en Biobío, ¿no es cierto?, probablemente no vayan a apoyar a Navarro con mucha claridad, sí lo hagan en la Araucanía, porque el exdiputado que compite allá, ¿no es cierto?, de alguna manera puede sumar los apoyos del oficialismo detrás de sí, ¿no? Eh, Me refiero al diputado Zafirio, y hoy candidato a gobernador. Entonces, los alineamientos son raros en algunas regiones. Creo que en las donde más se va a dar la lógica plebiscitaria son, como decíamos recién, en la metropolitana y en Valparaíso con mucha claridad. Ujú. Eh, También nos lleva a la pregunta, más allá de cómo queden las correlaciones de fuerza entre oficialismo y oposición, que claramente la oposición va a ganar de acuerdo a lo que tenían anteriormente, donde solamente tenían la Araucanía con un gobernador apoyado por la oposición. Era Evópolis, si no me acuerdo, Luciano Rivas.
Pero más allá de eso, ¿cómo, para cerrar, Cristian, cómo crees que la gente está percibiendo esta segunda vuelta de gobernadores de acuerdo a lo que está en juego, las expectativas de participación para ese domingo también 24 de noviembre y qué tan relevante va a ser para las personas acudir a votar por una u otra opción? ¿Cómo ves en ese sentido también lo que va a pasar en unos días más? Disculpen porque tengo pésima señal, y se me corta a cada rato. Tengo la sensación, ¿ah? ¿Pero me Pero escuchaste? bueno, sí, no te escuché Ah, perfecto. ya. A ver, sí, lo que pasa es, a ver, yo veo que en el fondo veo una carencia de contenido en los discursos de los gobernadores. Por ejemplo, el gobernador regional acá metropolitana, veo poco contenido, veo mucho eslogan, pero me llama la atención que estamos hablando de una campaña que no es como plebiscitaria, en teoría es una campaña que es más bien de tipo local, de gobiernos regionales, gobiernos locales. Como hablábamos la otra vez de las municipales, esto es un poquito más ampliado, pero bueno, pero es local. Y en eso he visto poco aporte en términos de qué estamos proponiendo, en primer lugar, Ujú. como postulantes a una gobernación tan importante, como cualquier gobernación en Chile. Y en segundo lugar, me llama la atención también algo que conversábamos antes fuera de cámara, el statu quo. Me llama la atención un poco cómo el gobierno, de alguna forma, se percibe un poco sin movimiento probablemente, y creo que eso es importante corregirlo, porque en definitiva esa percepción, que puede no ser una mera percepción, puede no ser real, pero son 2 semanas que quedan por delante y es importante, y lo mejor que puede hacer el gobierno para apoyar a sus candidaturas, al oficialismo, básicamente es mostrar que está haciendo cosas y que el gobierno continúa, aunque la oposición intente un poco centrar el tema en la disputa electoral. El gobierno debe seguir, y esa, insisto, es la mejor forma de apoyar a sus candidatos y candidatas. Punto, eso es. Y ahí está. Ahora, esto está lejano todavía para la opinión pública porque finalmente aún no se desplegan las campañas fuertemente en los medios, en las redes sociales, en terreno. En la medida que nos vayamos acercando a las fechas, va a haber más percepción de espectáculo político y va a acrecentar un poco la motivación de las personas probablemente por enterarse un poco más de qué va el tema. Sí. Bueno, y Pero estamos en stand-by todavía. ahí juegan también un rol bien importante los alcaldes de cada región. Por eso, por ejemplo, son importantes los despliegues como el que va a ocurrir ahora en unos minutos más con el candidato Francisco Rego, donde va a estar secundado por los alcaldes electos más importantes como Jaime Belolio, Mario Desbordes, Sebastián Sichel, que ganó la oposición acá en la región metropolitana, como para hacer ese acercamiento, ¿no? A la población, a la gente de las comunas. Así que vamos a ver cómo se despliega la campaña desde ese punto de vista también. Bien, pues llegamos a la hora de término de nuestro programa. Marco Moreno, Cristian Leporati, muchas gracias como siempre por la conexión con la audiencia del Mostrador. Nos estamos viendo en una semana más. Que esté muy bien. Chao, chao. Bien, yo antes de despedirme, como siempre, los invito a conocer nuestro newsletter Juego Limpio, porque la transición energética no puede esperar. Y toda la información y el análisis junto al editor general del Mostrador, Héctor Cosio, lo puedes tener inscribiéndote en nuestra sección de newsletter en elmostrador.cl para recibirlo todos los martes a partir de las 9 de la mañana. Y con esto yo me despido, síganse informando junto a nosotros durante todo el día. Nos volvemos a encontrar el jueves con más Junto y Revuelto. Que tengan buen día y buena semana. Chao, chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.